agradecer la invitación a Luis Eduardo, a César también a participar. Una disculpa a nuestro presidente, Juan Cortina Gallardo, ya me llevé 5 segundos. Yo sí quisiera resaltar un tema. Ha sido muy enriquecedor escuchar las ponencias anteriores que se dieron por parte de la OCDE, también el panel anterior donde pues prácticamente muchos de los actores que están dentro del sector pues nos platican sus experiencias y sus preocupaciones. Yo sí quisiera empezar por un tema de lo que es la importancia de la sanidad vegetal. Yo hablaría en un tema y casi lo pongo como un sinónimo. Hablar de sanidad vegetal es hablar de certidumbre. Hablar de sanidad vegetal es hablar de seguridad, es hablar de ciencia porque tiene que ver con la ciencia, es hablar de apertura de mercados. Cuando hablamos de sanidad vegetal, es decir, estamos en el mercado, es hablar de salud, es hablar de productividad. Y lo que es fundamental, pues básicamente es el tema de la prevención en el caso del tema de conservar lo que es la sanidad vegetal. Desafortunadamente, consideramos que en términos generales no se valora realmente la importancia que tiene la sanidad vegetal y creo que no se valora porque a lo mejor en nuestro país porque no la hemos perdido. Tenemos un estatus fitosanitario que afortunadamente nos permite ser un pasaporte hacia el mundo de los productos agroalimentarios mexicanos y que le dan certidumbre y garantía al consumidor, a la salud del propio consumidor. Ya comentaba Eduardo Benítez de la FAO que el 40% de los cultivos se pierden por problemas de plagas y enfermedades y de ahí, bueno, pues resalta sobre todo lo que es la importancia. Senacica, pues es como la Secretaría de Salud del campo y en esa dimensión deberíamos de tenerla. Si no contáramos con los servicios de salud para la población, pues estaríamos pensando pues en la gravedad, pues así de ese nivel, en este caso sería para el campo. Lamentamos el tema y por eso destaco que no se valora, pues el tema de la reducción presupuestal que ha tenido el propio Senacica. En el 2018 el presupuesto para Senacica eran casi 7,000 millones de pesos, entre lo que es el programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria y el gasto administrativo. Hoy en día, el 2023, el presupuesto son alrededor de 5,000 millones, más o menos, 5,000 millones de pesos. Estamos hablando de una reducción del 30% del presupuesto. Y también ha habido un problema en el tema de los recursos, no solamente económicos, sino también en los recursos humanos, porque es menos gente la que hoy en día está trabajando. Aquí se encuentra gente de Senacica y de verdad yo no sé cómo le hacen para hacer esa gran labor. Realmente hay un gran reconocimiento por parte del sector, de la labor que realiza Senacica y de la importancia que tiene Senacica para lo que es la seguridad alimentaria, para lo que es el garantizar el abasto de alimentos para la población. Y desafortunadamente, bueno, cuando vemos una reducción del presupuesto, pues también vemos que en ese nivel también pues no se le da la importancia que debería de tener. Quiero poner un tema y algo de la participación tiene que ver en la relación público-privada, de que nos invitaron a formar parte en este panel para hablar de, bueno, cuando hablamos de sanidad vegetal estamos hablando de que es una responsabilidad compartida. Es un tema que tiene que ver con gobierno, pero también tiene que ver con el sector productivo, tiene que ver con los productores. La parte de Senacica, estamos hablando de un tema de regulación, estamos hablando de un tema de implementación, de medidas, en muchos de los casos preventivas, en la mayoría de ellos preventivas, pero también correctivas. Cuando tenemos algún brote o algún problema que se presenta, pues hay protocolos en donde se actúa de manera inmediata y el gobierno no lo puede hacer solo, tiene que ser en colaboración entre el sector público y el sector privado. Quiero poner un tema que, bueno, nosotros como Consejo Nacional Agropecuario firmamos un convenio con Senacica, ahora en el 2020 firmamos un convenio en donde realmente pues estamos trabajando con algunos grupos de trabajo, se logró incluso
que se pudiera implementar el tema de certificación electrónica fitosanitaria entre México y Estados Unidos bajo ese convenio y ese trabajo conjunto. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de todo el trabajo que se realizó para que se pudiera, lo pongo como ejemplos de cooperación que a través del tiempo se ha podido lograr, la apertura del aguacate, por ejemplo, hacia Estados Unidos, la reciente apertura del estado de Jalisco también para que pudiera aperturarse el mercado de Estados Unidos también. En el caso del capítulo, por ejemplo, cuando se negoció el nuevo Tratado de Libre Comercio, el Telecán, ahora TEMEC, el tema de las medidas sanitarias y fitosanitarias, pues realmente quedó muy bien establecido el tema de la protección de la sanidad y de la sanidad vegetal y de la salud animal para toda la región. Creo que fue algo que se logró también. Fue algo ambicioso, pero que se logró al final de cuentas concretar en este Tratado de Libre Comercio, que creo que nos beneficia al final de cuentas como región, y siendo la región más dinámica del mundo en el tema del comercio agroalimentario. También el trabajo conjunto que se realizó, ya Juan Pablo lo comentaba, con el tema del brote que hubo de mosca MED, en donde fue en un trabajo de colaboración entre sector público y sector privado. No hay que olvidar que también se trabaja en el tema de los comités estatales de sanidad vegetal, que en la mayoría de los estados es una participación tanto de la parte pública, pero también una participación muy importante en la parte privada. Y cierro mi participación, que ya me queda 1 minuto 20, con el tema de la importancia que tienen los plaguicidas en el tema de lo que es la sanidad vegetal. O sea, si queremos conservar la sanidad vegetal, no podemos pensar que lo vamos a hacer solamente con productos orgánicos. Cuando tenemos una plaga, yo soy ingeniero agrónomo, me tocó estar en campo también y viendo cuando había un problema, una enfermedad, una plaga, lo que tenemos que tener son soluciones y herramientas que deben de tener los productores para poder de alguna manera erradicar o combatir esos problemas y que no afecten la productividad del campo mexicano. Creo que es muy importante el tema de que siempre lo hemos dicho, no estamos de acuerdo en la prohibición, sí en la regulación, y creo que gran parte de lo que se ha abordado aquí va en ese sentido. Hicimos de alguna manera como Consejo Nacional Agropecuario, las organizaciones que pertenecen al Consejo Nacional Agropecuario, las empresas también, y hemos hecho todo un trabajo para tratar de convencer y tratar de sensibilizar, en el caso del legislativo, el que no se dejen ir por ideologías, en que realmente las decisiones se midan los impactos de las decisiones y no simplemente por ideologías, y muchas de ellas que son ideologías radicales que realmente no nos llevan a nada, a ningún puerto que sea realmente productivo. Entonces, creo que seguiremos en ese sentido. Creo que gran parte de este trabajo que se está haciendo van en el sentido de que tenemos un gran reto, el reto de aumentar la producción de alimentos, el reto de garantizar el abasto de alimentos para nuestra población y de que sean alimentos saludables y que sean alimentos asequibles. Termino y concluyo nada más con un comentario. Los más preocupados por la sanidad vegetal son los propios productores. No es en sí el gobierno, es el mercado incluso. El mercado les exige productos de calidad, de inocuidad, que hayan sido producidos con prácticas agrícolas de manera eficiente y de manera sostenible. Hacia allá es donde estamos trabajando como sector agropecuario, y eso es lo que vamos a defender y eso es lo que vamos a seguir intensificando las acciones para no permitir que por ideologías radicales de alguna manera se prohíban productos y que después vengan los impactos que se van a generar tanto en la producción como en la rentabilidad y en la productividad del campo mexicano. Muchas gracias, Luis Fernando. Rescato un par de cosas de todas las acertadas reflexiones que nos hiciste. La importancia de aquilatar el estatus fitosanitario que tiene el país, precisamente porque lo tenemos, ¿no? Que no lo descuidemos y no perdamos mercados, porque eso pues va en detrimento de las economías regionales, de las economías estatales. Y por supuesto que retomo lo que ya había dicho del recurso humano.
son los productores los más preocupados por el cuidado de la sanidad vegetal y animal. Me parece muy loable y lo sabemos que en muchas regiones del país algunas campañas fitosanitarias pues nacieron de la mano de los productores y después por supuesto se incorpora Senacica, que ha hecho un trabajo muy trascendental, y necesitamos que esta institución se fortalezca, lejos de tratar de minimizar la importancia que tiene, y pues claramente lo tienen ustedes en el Consejo Nacional Agropecuario. Tenemos tratados de libre comercio me parece con 12 tratados de libre comercio, pues que son los que nos abren las fronteras, la sanidad vegetal y animal. Así que con eso concluyo y le daríamos la participación al médico veterinario y zootecnista Octavio Carranza. Adelante. Gracias. Antes que nada, comentarles que hace 2 años terminó mi gestión como director técnico y ahora soy representante de l'OIRSA en México, por fortuna en mi país, ¿no? Antes de empezar, me pusieron un tema que es muy importante, pero que tenemos que abordar desde nuestra perspectiva como un organismo internacional. El OIRSA es un organismo intergubernamental formado por los gobiernos de 9 países, todo Centroamérica y México. No somos, por lo tanto, una autoridad, pero tampoco somos una empresa. Entonces, todo lo que diga ahorita tiene que valorarlo desde esa óptica. Cooperamos como nuestra principal misión con las secretarías de Agricultura y ministerios en el desarrollo de sus programas y planes de trabajo, pero también interactuamos con el sector privado, organizaciones gremiales, universidades, institutos de investigación y otros organismos internacionales y organizaciones internacionales cooperantes. Es decir, nuestro espectro es muy amplio. Proponemos, gestionamos y operamos proyectos con organizaciones mundiales y regionales, como el Fondo para la Aplicación de Normas y Fomento al Comercio, STDF, de la OMC. También con la FAO trabajamos mucho en varios proyectos. También trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, con el ICDF, que es una organización de cooperación de Taiwán. Y en México, pues nuestro principal trabajo es con la Secretaría de Agricultura a través del Senacica, pero también tenemos trabajos de coordinación con otras dependencias federales como la Semarnat y la CONAFOR de la Semarnat. Nuestra forma de organización, nuestro documento de creación nos permite también gestionar recursos federales o recursos internacionales. En este caso, gestionamos recursos que provienen de nuestros propios ingresos, pero también algunos que provienen del gobierno federal en México. Una de las virtudes del organismo es que generamos nuestros propios recursos y lo que resulta de nuestra operación lo invertimos en el país en programas sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad de los alimentos. Somos, así como lo planteé rápidamente, un eslabón entre lo público y lo privado. Es algo interesante porque nos ha permitido realmente estar ubicados en una posición estratégica para entender la cooperación pública-privada, porque podemos fungir pues como una entidad facilitadora, porque tenemos una flexibilidad en nuestra gestión, contamos con procedimientos ágiles, sencillos, equiparables a los del sector privado, que es muy importante la velocidad a veces en lo que realizas tus procedimientos. También trabajamos con una transparencia en nuestra ejecución financiera y en la ejecución técnica, es algo que siempre hemos procurado. Fomentamos una comunicación eficiente con los resultados tanto técnicos como financieros y sobre todo gozamos de una autonomía funcional, es decir, no dependemos de nadie más que de nosotros mismos como organismo. Y al final de cuentas somos una organización sin fines de lucro, entonces nuestra posición es privilegiada, podemos
apoyar al sector gubernamental a través también del apoyo al sector privado. La coordinación y cooperación estratégica de Loíza con las entidades públicas y privadas nos permite, y esto es algo que es muy importante porque es una de las formas de identificar estos proyectos, nos permite el complemento de las culturas, que son diferentes, las culturas organizacionales de gobierno, que de la empresa privada, que los organismos no gubernamentales. También nos permite la generación de competencias técnicas, es un trabajo muy fuerte y permanente. Nos permite también la obtención de nuevo conocimiento y el manejo de recursos humanos financieros. Pero en este caso todo esto es para preservar un valor social y en este caso del que hablamos hoy es la sanidad vegetal. Aunque Loíza también entra en otros aspectos, este es uno de los elementos muy importantes. Y entonces ahí valoramos que las alianzas públicas-privadas pues deben ser voluntarias, tienen que definir muy claramente sus alcances, ser estratégicas en su caso, operativas o con carácter de colaboración puntual. Es decir, en ese nivel vemos una gran oportunidad de que estas alianzas sean mucho más allá del simple proyecto de unos meses y puedan ser alianzas a largo plazo. El logro de estos resultados pues debe estar vinculado, obviamente, con una política pública o una estrategia pública. No podemos irnos por otro lado. Los participantes deben de asumir un compromiso, compartir riesgos y responsabilidades. Es muy fácil a veces simular que nos aliamos, pero nadie asume los riesgos y los compromisos. Creo que esta es una de las principales cosas que debemos de abordar en una alianza. Debemos de coordinarnos para alcanzar los retos sociales, fortalecer, por acá se mencionó un poco, a los profesionales, dándoles la responsabilidad que deben de tener y darles el valor que deben tener. Muchas veces ninguneamos esta participación. Mejorar la administración del gobierno con capacitación. A veces, como lo mencionaron antes, los cambios son muy rápidos y necesitamos, en una alianza de este tipo, estar todos en la misma dinámica. Tenemos que compartir los objetivos entre todos los agentes, nada de que yo pienso una cosa y yo otra, todos debemos de tener la misma lógica. Y uno de los elementos creo que sustanciales para una alianza de este tipo es reforzar la confianza entre lo que el sector público es y lo que es la entidad privada, que aquí se han generado estigmas sobre gobierno y entidad no gubernamental privada, y eso hay que vencerlo, porque a veces nos quedamos pensando que el gobierno es burocracia y que la industria privada es lucro. Y esto finalmente debe agruparnos cuando hablamos de un objeto mayor, que está el tema de la salud pública y el tema también de la sanidad vegetal, pues entrar definitivamente desde una forma en donde tengamos que romper pues, los paradigmas tradicionales y enfrentarnos a nuevos. Esto de superar los estereotipos creo que es uno de los temas más importantes si queremos lograr alianzas que puedan ser firmes y duraderas. En el Loíza tenemos ejemplos bien importantes de estas alianzas que hemos logrado hacer en el pasado, en temas tan importantes como el HLB. Durante 4 años estuvimos aliados con los productores de cítricos de Centroamérica, llevando un modelo de trabajo que establecimos en comunicación con Taiwán y dejamos cosas muy importantes que permanecen todavía ahí dentro de esta alianza. En el caso de la amenaza del FOC raza 4 tropical, hemos estado trabajando en conjunto con muchos organismos y, por ejemplo, generamos un mecanismo de asistencia en donde participan sectores público y sector privado y académico de una manera compartida, en donde todos estamos trabajando por el bien común, que es la sanidad,
y que todos ponemos de nuestra parte, repartimos la responsabilidad y repartimos los costos. Y así tenemos varios ejemplos que comentar de estas alianzas y me parece que debe fomentarse este tipo de alianzas, aunque ya se mencionó que hay por ley en México algunas otras a través de los comités estatales, de las juntas locales, etcétera. Pero creo que debemos de avanzar muchísimo. Muchas gracias por su atención. Gracias, México Carranza. Creo que nos expuso muy claro. Vemos que el contexto internacional es convulso, la polarización está presente en muchos países y en varios temas. Y precisamente en el tema de la alimentación y la salud, pues también hay una polarización que si no tomamos los cuidados, pues lejos de lo que dice una parte del discurso, pues puede dar al traste con grandes avances que tenemos en materia de alimentación y en este sentido pues vemos que OIRSA, tal como lo expresó usted, pues es un facilitador intrarregional que puede tomar más relevancia de la que ya tiene entre los gobiernos y sus secretarías para crear puentes y mayores entendimientos como un organismo más neutral y ajeno a ciertos intereses que pueda haber entre grupos. Así que gracias por acompañarnos. Pasaríamos, ingeniero Marte Vega, con su participación, si fuera tan amable. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un gusto estar en este foro tan importante para nosotros como productores agrícolas. Como productor y representante de productores agrícolas, tenemos un gran compromiso, que es la de producir alimentos ante una población que crece y que come todos los días. Y lo hemos estado haciendo, hemos ido evolucionando. Si bien recuerdan en los tiempos de la Revolución Verde, de Norman Borlaug, donde desesperadamente buscábamos incrementar los rendimientos de nuestros cultivos, aumentar la producción de alimentos a como diera lugar, con productos, fertilizantes y por supuesto la genética, con magníficos resultados, con lo que se logró salvar del hambre, de la hambruna a muchas zonas del mundo. Y seguimos con ese objetivo, pero por supuesto con una visión diferente, tratando de ser productivos de una manera más amigable con el medio ambiente y la salud. Algo no fácil, por eso necesitamos grandes aliados, que muchos de ellos están aquí. Y conscientes también como productores que si queremos seguir produciendo, es indispensable la sanidad de nuestros campos, la sanidad en nuestros valles. Sin eso no sería posible. Y nosotros como productores hemos sido copartícipes del gobierno regionalmente a través de diferentes organizaciones, organismos que han ido evolucionando. Actualmente están las juntas locales de sanidad vegetal, organismos manejados por productores, con recursos federales, pero también con recursos de productores, organismos algunos muy exitosos, donde se emiten los permisos de siembra, un documento indispensable que también en las zonas de riego sirve para autorización del riego y donde no es difícil que la gente los adquiera, lo ven como algo recaudatorio, un concepto totalmente equivocado, ¿no? El permiso de siembra nos ayuda mucho también a llevar estadísticas, controles, fechas de siembra que tienen que ver mucho con la sanidad.
También en estas juntas locales tenemos técnicos muy preparados y en constante capacitación, algo muy relacionado con lo que se mencionó, que están a la orden de los productores para orientarlos, por supuesto, en busca de su economía y en busca de temas tan importantes como son las sanidades. También algunas juntas tienen sus laboratorios productores de insectos benéficos, algunos otros tienen laboratorios productores de hongos benéficos, en fin. Y a nivel estado tenemos los comités estatales de sanidad vegetal. En el caso de Sinaloa es el CESAVECIN. Ambos organismos están legalmente constituidos y son auxiliares fitosanitarios de las dependencias que les compete esto, donde salen campañas a nivel nacional o programas emergentes regionales, siempre muy direccionados con la Dirección General de Sanidad Vegetal y el SENASICA. Otro organismo es el INIFAP, el Instituto Nacional de Investigación, con sus campos experimentales, donde también nosotros tenemos participaciones. Es un organismo que tuvo su época gloriosa, sus funciones importantísimas, muy enfocados en todo lo que tiene que ver el agro, por supuesto las sanidades, donde existía un gran número de investigadores muy capaces. Y la realidad ahorita de los investigadores del INIFAP es que es una especie en peligro de extinción. Desgraciadamente, por falta de recursos, el INIFAP es una tristeza pasar por sus campos experimentales y ver en la situación en la que se encuentran. También derivado de recursos. Otro organismo que desde sus inicios se creó de manera tripartita con recursos federales, estatales y de productores, son las fundaciones Produce. Son organismos importantísimos también, que desgraciadamente y por el mismo tema de la escasez de recursos, la federación y los estados ya no aportan. Ahorita las fundaciones están trabajando con recursos de los productores. Ha sido motivo, estas fundaciones se crearon en muchos estados y esta situación que se sacaron los recursos federales y estatales ha sido motivo de que muchas fundaciones desaparecieron, unas están inoperantes y otras siguen actuando exitosamente, ¿no? Con recursos de productores, como lo es Fundación Produce Sinaloa. Otra herramienta importante también que tenemos son los consejos estatales y distritales de desarrollo rural, que lo marca la misma ley de desarrollo rural. Son consejos muy importantes. Estas a nivel estado las preside el señor gobernador y el secretario técnico es la SADER. En estas reuniones nos juntamos todos los que tenemos que ver con el agro. En Sinaloa acostumbramos llevar dos, unas previas al inicio de cada ciclo agrícola. Allá tenemos 2 ciclos agrícolas, otoño, invierno, primavera, verano. Y en estas reuniones nos juntamos todos los que tenemos que ver, asociaciones de agricultores, comités campesinos, módulos de riego, juntas de sanidad vegetal, parafinancieras, Conagua, FIRA, en fin. Y todos son bienvenidos, es una reunión incluyente para tratar de sacar los ciclos exitosamente. En esas reuniones se ven lo que son fechas de siembra, variedades óptimas, el manejo integrado de plagas, eliminaciones de hospederas, ventanas fitosanitarias, en fin, prácticamente en una reunión desde esas se crea el éxito de un ciclo agrícola, que por supuesto tiene que ver mucho con las sanidades. Desgraciadamente, estas reuniones han perdido importancia, ya en ocasiones ni se llevan a cabo, porque hay que ser realistas, la SADER está desarticulada, especialmente para el sector agrícola comercial. En Sinaloa prácticamente la SADER no existe y como estos consejos dependen de SADER,
se han estado perdiendo importancia. Algo que hay que rescatarlo. Y todo esto que les comenté tienen algo en común. Para que esto funcione se requieren recursos. Se requieren recursos. Y nosotros como productores estamos aportando recursos y vamos a seguir aportando recursos, pero muchas veces no es suficiente. Y quiero mencionar algo importante porque el tema aquí es cómo mejorar la sanidad vegetal. Quisiéramos nosotros cómo influir de manera real en poner buenos funcionarios, que conozcan los temas, que defiendan los presupuestos, por supuesto, y que defiendan todo lo que le compete a sus áreas, secretarios, subsecretarios, directores. Y también otros actores importantísimos son los legisladores. En manos de los diputados están los presupuestos. También sería bueno que esos legisladores conozcan los temas para que asignen recursos a donde realmente se necesiten. Es una tristeza ver cómo estamos en manos de legisladores que desconocen los temas. El presupuesto de egresos de la Federación nos va marcando la dirección que el gobierno quiere llevar. Y las últimas direcciones que ha marcado no va muy de la mano con la producción y con la búsqueda de la soberanía alimentaria. Necesitamos legisladores que conozcan los temas, tenemos experiencias recientes donde cómo es posible que la gente que hace leyes, que hace reformas tan importantes para el sector agrícola, desconozcan totalmente los temas. Increíble. En fin, ojalá y pudiéramos influir en eso. Necesitamos mejores presupuestos. Para que esto funcione, necesitamos más presupuesto a las sanidades, a la investigación, que se están rezagando y es algo sumamente peligroso. Hay que quitarnos ese concepto que tiene la Federación de que los recursos que la Federación destina al campo son despilfarros. Un concepto totalmente equivocado. Créanme que cada peso que la Federación le destina al campo es una inversión que los productores le devolvemos con creces a la nación en alimentos. Entonces, pues, ese es mi mensaje. Esperemos seguir avanzando. Hay mucho que hacer. Nosotros como productores estamos puestos, pero sí necesitamos la ayuda y que se involucren más actores. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Marte Vega, muy preciso, muy conciso. Yo retomando sus palabras, diría participación, necesitamos participar más. Veo que ustedes tienen claro que deben de seguir participando pese al debilitamiento institucional de los organismos que se han creado en décadas o en años pasados. La organización público-privada es toral para el sector. Se ve claramente el esfuerzo que están haciendo los productores ante el abandono de estos programas, muy lamentable. Y pues volvemos al tema, funcionarios y legisladores capaces y conocedores para seguir adelante con el campo. Y retomo algo de la inversión que hizo usted. Fuentes internacionales aseguran que aunque el campo en la mayoría de los países desarrollados representa el 3-4% del Producto Interno Bruto, tiene un efecto tractor hacia atrás porque demanda puras cuestiones que traen un alto componente de ciencia, maquinaria agrícola, tractores, semillas mejoradas, insumos, y hacia adelante de la cadena
pone productos que requieren un alto componente de transformación y logística. Entonces, un país que quiera llegar a ser desarrollado no puede ser desarrollado sin un campo fuerte, porque el impacto del campo en la economía nacional puede llegar al 15%, con todo el valor agregado que genera hacia atrás, demandando todo lo que se necesita para producir y todo lo que pone para que tengamos alimentos en el plato. Así que felicidades. Estamos cortos de tiempo, ya viene nuestro siguiente ponente, que es el maestro Enrique de la Madrid. Les pediría de una manera muy breve una conclusión. Sí, muchas gracias. Yo destacaría otra vez el que tenemos que revalorar la importancia primeramente de lo que es la producción de alimentos y por ende de la importancia que tiene la sanidad vegetal para poder lograr la suficiencia alimentaria, la seguridad alimentaria. En este gobierno normalmente se ha enfocado al tema de apoyar a los pequeños productores. Si perdemos el estatus fitosanitario, los más afectados primeramente van a ser los pequeños productores, porque los medianos y grandes productores tienen infraestructura, tienen otros modernización y algo que a lo mejor les haga de alguna manera soportar un poco un tema del perder el estatus fitosanitario. Es increíble cómo hoy en día producimos más de casi 300 millones de toneladas en nuestro país. Exportamos casi más de 50,000 millones de dólares. Importamos también una gran cantidad de productos, cada vez más superficie, más producción, pero menos presupuesto para sanidad. O sea, eso es incongruente. Cuando crece la superficie en muchos cultivos, cuando crece, no sé, el aguacate o crecen las berries, como han crecido, por ejemplo, y tener menos presupuesto y inclusive menos gente que esté trabajando para ello. Yo pongo un ejemplo, creo que todo es parte de una evolución, necesitamos políticas públicas, necesitamos también políticas privadas donde nos involucremos más, los sectores productivos también, en el rol que tenemos que jugar en esta importancia de la sanidad y la inocuidad. Y vuelvo al tema de la prohibición de plaguicidas. Yo siempre pongo un ejemplo, es como si quisiéramos prohibir los automóviles. Sabemos que los automóviles contaminan, pero no los vamos a prohibir. ¿Qué hay? Regulación. Tenemos que verificar los automóviles, la innovación tecnológica es lo que nos va a permitir también el poder ser mucho más sustentables, pero eso es parte de un proceso y parte de una evolución. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Pues ya estamos viendo autos híbridos, autos eléctricos, innovación tecnológica. En el campo también es lo mismo y necesitamos modernizar el campo mexicano y principalmente a los pequeños productores. Yo cerraría nada más con eso y agradeciendo la invitación a este importante foro. Gracias, ingeniero Aro. Médico. Bueno, la conclusión creo que salta a la vista, ¿no? La sanidad vegetal es un bien común. Si queremos lograr la autosuficiencia alimentaria y si queremos lograr una economía sana y si queremos lograr que nuestro país destaque, necesitamos preservar la sanidad y mejorarla. Eso para mí no hay duda y el reto es encontrar las nuevas fórmulas que nos permitan asociarnos estratégicamente para mejorar todos los impactos que hemos tenido en este tema de sanidad vegetal. Ingeniero, cierre. Bueno, pues gracias, aprovechando y abusando un poco, yo vengo de Sinaloa, ya mero no venía porque estamos en serios problemas en estos momentos de la comercialización de nuestros granos, principalmente maíz. Y voy a decir una frase que ha estado muy de moda últimamente, incluso por algunos posibles candidatos: sin maíz no hay país. Que no sea rollo, que no sea verbo. Realmente ayúdenos con hechos a seguir produciendo maíz. Gracias a toda la mesa.